Estimados compañeros, muy buenos días. No sé si me escuchan. Sí, fuerte y claro. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a nuestra tercera sesión del taller virtual de capacitación de auditorías de desempeño y ODS. Quiero dejar el tiempo a nuestro experto para que nos pueda dar continuidad a lo que ya veníamos trabajando. Entonces, Benjamín, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Qué Muchas gusto gracias. escucharte. Gracias, Qué gusto saludarte también. Igualmente, Te dejamos. buenos a todos. Mucho gusto volver a estar con ustedes. Gracias. Como bien, gracias. Como bien se comentaba, vamos a darle seguimiento al programa que ya está establecido de este curso virtual sobre auditorías de desempeño. Como ustedes verán en su programa, lo que nos toca ver ahora es la propuesta y el análisis de una metodología para selección de los temas de las auditorías de desempeño. Recordemos que de acuerdo a las normas profesionales de auditoría de la INTOSAI, la norma 300 y la norma 3000, las auditorías de desempeño tienen varias etapas. Se identifican en las normas la primera etapa como la norma de planificación, la segunda, la etapa de ejecución de auditorías, la tercera, la etapa del reporte o la preparación del informe y el seguimiento. En la primera etapa, en la etapa de planificación, se incluyen la selección de temas, la elaboración del estudio previo, como lo vamos a ver más adelante en las siguientes sesiones, digamos que el diseño propiamente de los objetivos y del alcance de la auditoría a través de la elaboración de la matriz de planificación y el establecimiento ya de los procedimientos de auditoría. Todo esto conforma la primera parte, el primer segmento dentro de la elaboración de una auditoría de desempeño, dentro de un proceso de auditoría de desempeño. Y nosotros lo que vamos a ver ahora es de manera inicial la selección de temas, una propuesta de selección de temas. Evidentemente no hay una sola receta, no hay un solo esquema, digamos, una sola visión, una sola perspectiva para establecer una metodología de selección de temas de auditoría. Eso depende mucho de la capacidad de la entidad de fiscalización. Vamos a hacer una propuesta basada en un análisis de riesgos, tomando en cuenta y capturando las prioridades institucionales, las prioridades del entorno de la entidad de fiscalización superior, para plasmarlo en este proceso de selección de auditorías, que va a dar como resultado un programa anual, un programa trimestral, un programa semestral de auditores, dependiendo de cómo se considere que sea lo más adecuado, dada la realidad, repito, de cada entidad de fiscalización superior. Pero antes de entrar al tema, me gustaría, sobre la metodología de planeación y programación de auditorías, me gustaría de manera inicial que primero retomáramos un poco. Ha habido varias preguntas respecto al concepto de impacto de auditoría de desempeño. Entonces vamos a hacer un breve paréntesis antes de entrar a la parte de la metodología de selección de temas de auditoría, para analizar de manera detallada el concepto de impacto, el análisis del impacto de un programa, una política pública cuando se está auditando, y también tener en cuenta que muchas veces utilizamos la palabra impacto cuando nos referimos al efecto que va a tener la auditoría de desempeño sobre la gestión pública, sobre el gobierno, sobre el aparato gubernamental de nuestros respectivos países. En ese sentido, voy a hacer una breve presentación respecto al concepto de impacto del programa de la política pública, cómo medir el impacto y también el impacto de la auditoría de desempeño sobre la gestión gubernamental. Antes de entrar en materia respecto a la metodología de selección de temas. Y también voy a hacer algunas preguntas respecto a una lectura que seguramente les circularon a ustedes, un reporte que preparó el BIT sobre la práctica de auditoría de desempeño en América Latina,
Voy a plantear 4 preguntas. Me gustaría que intercambiáramos algunas ideas respecto a esas preguntas, unos 10 minutos, y ya posteriormente entraríamos de manera completa y de manera contundente a analizar el tema de selección de temas de auditoría. ¿Sí? ¿Pueden ver la presentación? No, no. Yo sí. ¿Ya la pudieron ver? Sí, sí. A ver. Ahí la ven, sí, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar antes de entrar en materia respecto al esquema o al modelo de elección de temas de auditoría. Vamos a hablar sobre el impacto en las auditorías de desempeño. Y esto, sobre todo, derivado de varias preguntas que ha habido en sesiones anteriores. Cuando hablamos de impacto, como les decía, estamos hablando de un término que se puede utilizar en 2 vertientes. La primera vertiente es el efecto del programa o política sobre la población objetivo, es decir, qué efecto tiene el programa de Ventana de los 1000 días sobre la nutrición de los niños, por ejemplo, en el caso de Guatemala. ¿Cuál es el efecto, cuál es el impacto que tiene sobre la salud y la nutrición de los niños la aplicación de esta estrategia, la aplicación de este programa público? Y el segundo se refiere al efecto de la auditoría de desempeño sobre la realidad gubernamental. Cuando hablamos del efecto de un programa o política pública, nos estamos refiriendo, recordemos los enfoques de auditoría de desempeño. El primero es el de problemas, ya lo habíamos visto. Examina, verifica y analiza las causas de problemas particulares. Resultados. Este enfoque evalúa si los objetivos han sido alcanzados como se deseaba o si los programas y servicios superan como se esperaba. Y sistemas. Este enfoque examina el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión que apoyan los objetivos de eficacia y eficiencia del programa. Si nosotros estamos seguros y estamos ya determinados de que vamos a llevar a cabo una auditoría de desempeño con un enfoque de resultados y de acuerdo a las preguntas de investigación que vimos también, que están estipuladas en las normas profesionales del INTOSAI, que pueden ser de 3 tipos, recordémoslas. Descriptivas, se formulan para obtener información existente sobre los problemas y sus resultados desde la perspectiva de eficacia, eficiencia y economía. Normativas, permiten evaluar la brecha entre los resultados esperados y los resultados de un programa. Y las preguntas normativas también evalúan los sistemas de control interno relacionados con indicadores de desempeño. Y analítica, se evalúa la relación entre los productos y el impacto de un programa sobre los beneficiarios, causas y efectos. Entonces, si nosotros estamos diseñando una auditoría de desempeño con un enfoque de resultados y con preguntas de investigación o una pregunta de investigación con, bajo esta perspectiva analítica, bajo esta categoría de pregunta analítica, podemos decir que uno de los elementos que seguramente vamos a tener que medir es el impacto de la política pública o el programa público sobre la población objetivo. Y cuando hablamos de impacto es la medición de una variable en particular. En el caso de la ventana de los 1000 días, el programa de la ventana de los 1000 días para combatir la malnutrición crónica de los niños, ahí tendríamos que determinar cuáles son las variables objetivo. Sí, el análisis de sangre de los niños, donde pueda haber, medirse la cantidad de ciertas vitaminas, de la cantidad de vitamina A, la cantidad de zinc, por ejemplo, en la sangre, o si vamos a nuestra variable objetivo va a ser el peso de los niños.
Entonces, tendríamos que encontrar cuál es la variable objetivo. Hay 5 métodos para medir el resultado de una política, programa o acción de gobierno. Y ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores, quiero puntualizarlo en esta ocasión. Antes y después, series de tiempo, comparación entre grupos, evaluación basada en síntesis y contrafactual o un experimento con grupo de control. Antes y después. Es la manera más sencilla de medir el impacto de un programa. Aquí vemos en la gráfica, en los ejes de las X, en el eje horizontal, tenemos la variable tiempo. En el eje de la Y o en el eje vertical, tenemos la variable objetivo, que podría ser el peso de los niños en el ejemplo que yo les estaba dando. Y ese es el comportamiento de la variable. La línea que es horizontal, perdón, la línea que es vertical, significa el momento del tiempo en el que inició la implementación de la aplicación del programa. Entonces, vemos que hay un crecimiento, en este caso, en el ejemplo que les estoy dando, del peso de los niños que forman parte del grupo objetivo del programa, y ese crecimiento puede ser atribuible a la política pública o al programa que está implementando el gobierno. ¿Cuáles son las limitaciones? Excluye la influencia de otras variables. Como yo decía, y lo comentaba en sesiones anteriores, puede ser que el peso de los niños se deba también a que en ciertas regiones hay el establecimiento de centros de trabajo a través de otros programas públicos que se están estableciendo, y por lo tanto el efecto del peso de los niños no es solamente el programa que están recibiendo en cuanto a la nutrición de ventana de los 1000 días, sino también porque los papás tienen mayor capacidad de compra y pueden adquirir alimentos de otro tipo al que venían consumiendo los niños anteriormente. Entonces, el excluir estas variables puede hacer que el análisis termine siendo sesgado. ¿Cuándo podemos utilizar este método? Cuando las condiciones que afectan las variables son estables. Es decir, en el ejemplo de la nutrición de los niños en zonas marginadas, pues va a ser difícil que haya otras variables que puedan influir en la nutrición si no es el programa que está implementando el gobierno, como dice abajo. No hay otras variables, además del programa, que pudieran afectar el resultado. El programa no mejoraría si no fuera por intervención. El problema no mejoraría si no fuera por intervención externa. Es decir, la nutrición de los niños en condiciones vulnerables no va a mejorar si no es exclusivamente por la intervención del gobierno, la intervención del sector público. Otras variables que influyen no pueden ser fácilmente identificables por el auditor. Serie de tiempo. Esto también la llegamos a comentar en sesiones anteriores. Se analiza el comportamiento de la variable que se da en la realidad. Se realiza una proyección estadística y se comparan los resultados. Aquí, en esta gráfica, vemos de igual manera un ejemplo de lo que es un análisis de serie de tiempo para revisar o para examinar el impacto de un programa público sobre una variable dentro de una población objetivo. Supongamos que volvemos a analizar el peso de los niños. La línea azul, antes de la aplicación del programa, es lo que se observó, y la proyección de acuerdo a un método econométrico sigue siendo esta línea azul. Y la variable real es la roja, es decir, lo que en realidad se observó. La diferencia entre la proyección estadística y lo realmente observado se puede considerar que es el efecto del programa. ¿Cuáles son las limitaciones de las series de tiempo? Existencia de información en suficientes periodos previos. De otra forma, el modelo de proyección no es confiable. Es decir, necesitaríamos
una muy buena cantidad de datos sobre el peso de niños en zonas rurales comparables para poder hacer una proyección de este tipo estadística. Necesitamos 10, 12, 15 años para atrás. Tenemos esa información, es difícil tener esa información y esa es una de las limitaciones para poder utilizar la metodología de serie de tiempo. No considera otras variables, es decir, es una autorregresión. Lo que se hace técnicamente en términos estadísticos es hacer una autorregresión respecto al valor de la misma, el peso, es decir, el peso, el supuesto que hay detrás es que el peso de los niños se explica por el valor del peso en periodos anteriores. Entonces es una autorregresión y no considera otras variables. Esa es otra problemática. Y usa econometría, que en muchos casos es una herramienta que no es común se utilice en las entidades de fiscalización superior. Se necesita comprar un paquete, se necesita tener economistas dentro de los equipos de trabajo, se necesita tener capacitación para utilizar los paquetes y para poder hacer las autorregresiones correspondientes. ¿Cuándo utilizar este método? Bueno, pues cuando existe la capacidad institucional, evidentemente, cuando hay datos históricos y cuando hay pocas variables que afecten la variable objetivo. Comparación entre grupos sería el tercer método para poder medir el impacto de un programa o una política pública. Comparar el comportamiento de la variable objetivo de dos o más grupos seleccionados comparables después de la implementación de programas. Los grupos, esto es lo más importante, deben ser similares. Su única diferencia es la exposición al programa. Por ejemplo, lo mencionábamos, comparar municipios con las mismas características, aquellos que están recibiendo los beneficios del programa y aquellos que no cuentan con los beneficios del programa. La comparabilidad puede ser tamaño de población, es decir, municipios con ciertas características. No podemos comparar un municipio urbano con un municipio rural, por ejemplo, un pequeño municipio rural. Características económicas y sociodemográficas también es una variable a considerar dentro de la comparación de estos grupos. Y las organizaciones, es decir, si estamos comparando empresas que reciben un subsidio para apoyo al empleo, pues tenemos que estar comparando empresas que tienen las mismas características organizacionales, pequeñas y medianas empresas con cierto giro, con ciertas variables y con ciertas determinantes que las hacen comparables entre sí. La evaluación basada en síntesis. Los auditores pueden llegar a conclusiones sobre el impacto atribuible a un programa sobre una variable de la población objetivo al evaluar los resultados de estudios previos. La solidez de cada estudio debe ser evaluada y la mejor debe ser incluida para síntesis. Con un conjunto de estudios, evaluaciones, reputación, es decir, estudios que provengan de organizaciones internacionales o nacionales que tengan buena reputación, los auditores pueden formar sus conclusiones sobre el impacto. Esto es una opción de bajo costo. El riesgo reside en la dependencia de estudios externos y se puede poner en duda la neutralidad de las conclusiones de la auditoría. Grupo experimental. Cuando hablamos de una contrafactual es una pregunta que va en estos términos. ¿Qué hubiera pasado si el grupo objetivo no recibe el programa? Es decir, es un contrahecho, es algo que va contra la realidad, es algo que va contra lo que se dio en la práctica, por eso se le llama contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si el grupo objetivo no recibe el programa? Y la mejor manera de responder a esta pregunta es a través de un grupo experimental. Hay dos grupos idénticos, por ejemplo, en el mismo municipio, grupo recibiendo el programa y un grupo de control que a propósito no recibe el programa para ver el efecto que está recibiendo
el efecto que está teniendo el programa o la política pública que se está implementando. Las variables que influyen en la variable objetivo están controladas. Estas condiciones, la existencia de un grupo recibiendo el programa y de un grupo de control que no recibe el programa, deben de establecerse antes de que se implemente el programa. Esto implica que la entidad de fiscalización superior, en este caso la Contraloría General de Cuentas, pues no tiene ni mucha injerencia en la existencia de un grupo de control o no, sino más bien depende en la manera en cómo se diseñe la fase inicial de implementación de un programa o de una política pública por parte del gobierno guatemalteco. Estos puntos que vimos aquí, antes y después, la metodología o los métodos, series de tiempo, comparación entre grupos, evaluación basada en síntesis y la contrafactual o grupos experimentales con un grupo de control, la respuesta a la contrafactual, se refieren a la medición del impacto y los efectos de un programa o una política pública sobre una población objetivo, teniendo en cuenta una variable que va a ser nuestra meta, una variable objetivo, como lo comentaba yo. Es decir, dentro de la población objetivo, los niños con desnutrición, ¿cuál va a ser nuestra variable objetivo para medirla y para poder realizar las consideraciones adecuadas y llegar a conclusiones robustas respecto al efecto del programa política pública? Pero también muchas veces utilizamos el término impacto cuando hablamos de una auditoría de desempeño. Y esto es cuando se emite un informe de auditoría de desempeño, se espera que haya un impacto en el ente auditado a través de la mejora en la gestión. En el Congreso, por ejemplo, a través de las recomendaciones, que pueda haber modificaciones en las leyes, en el marco normativo, que mejore la gestión del aparato gubernamental guatemalteco, que pudiera haber reasignación presupuestal a programas que no están dando resultado y que se les asigne, haya liberación de recursos hacia programas que sí están teniendo buen impacto o buenos resultados. Las organizaciones de la sociedad civil como un insumo, las auditorías de desempeño, la academia evidentemente como un insumo y como una referencia, y los medios de comunicación también como un insumo para preparar notas y para preparar artículos e investigaciones en sus respectivos medios de comunicación, escritos o digitales. Esta aclaración respecto al concepto de impacto quería hacerla más precisa y más puntual, dado que ha habido varias preguntas muy interesantes respecto a estos conceptos. Ahora bien, por ahí mandé una lectura sobre un documento que preparó el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a la evolución de las auditorías de desempeño en América Latina. Y me gustaría abrir el micrófono por 10 minutos, son 10:25, tal vez a las 10:40 podríamos parar con esto para poder entrar de lleno con la metodología de planeación y programación de auditorías. Me gustaría hacer estas preguntas y recibir alguna retroalimentación por parte de ustedes, que va a ser muy útil cuando estemos avanzando ya en la determinación de la matriz de planificación, el estudio previo, de los temas que se vayan a ir seleccionando para futuras auditorías de desempeño, tanto en la Contraloría General de Cuentas de Guatemala como en la OCEPS. La primera pregunta, y me gustaría que lo contestaran con toda la libertad y de manera general, ¿cuáles son las prácticas de control interno que son más relevantes para el caso de las auditorías de desempeño en comparación con otras auditorías desde su perspectiva, que existen ya o que deberían ser establecidas dentro de la Contraloría General de Cuentas o las otras entidades de fiscalización superior integrantes de los OCEPS? ¿Cómo puede definirse en esta etapa de la Contraloría General de Cuentas una auditoría costo rentable para la institución?
Los informes de auditoría de desempeño deben tener una estructura especial distinta a los otros tipos de auditoría, o deberíamos de seguir el mismo formato que se utiliza para los otros tipos de auditoría dentro de la Contraloría General de Cuentas y el resto de las entidades de fiscalización superior integrantes de OCEPS. ¿Es factible establecer una metodología en la Contraloría General de Cuentas para medir los beneficios de las auditorías de desempeño, o sería más bien una estrategia de largo plazo? Estas son las 4 preguntas. Para cambiar un poquito la dinámica, me voy a permitir abrir los micrófonos para que hagan los comentarios correspondientes. No sé quién quiera participar. A ver, Héctor Luis, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Héctor Díaz de la Contraloría de Honduras. Sí, adelante, Héctor. Sí. Primera pregunta, ¿cuáles son las prácticas de control interno? Ahorita estaba buscando una nueva metodología que estamos aplicando. Se aplicó el año pasado, nosotros recibimos una capacitación con la Contraloría de Argentina en el tema de deuda pública, y con ellos aprendimos un poco sobre desempeño y también sobre el control interno, ¿verdad? Ya no es la aplicación del COSO, aquel montón de preguntas y cuestiones, ¿verdad? Sí se realiza siempre el proceso de aplicar cuestionarios, en este caso a la entidad de la Secretaría de Finanzas, a la Dirección General de Crédito Público, realizamos como cuestionarios sobre el quehacer de ellos y cómo lo realizan, ¿verdad? Pero ya para el segundo proceso del control interno, que antes nos íbamos a un cuestionario del COSO, que eran más de 50 preguntas, si mal no recuerdo, ahora se hace revisión de informes, una revisión de informes ya existentes dentro de la institución. Puede ser que hayan sido informes realizados por la auditoría interna de la Secretaría en la que estamos auditando, a ese departamento, o también auditorías externas, igual propias que del Tribunal de Cuentas, solo que de otras áreas, y también de otros organismos que se han realizado precisamente al departamento o área que nosotros estamos auditando. Actualmente estamos en ese proceso de revisión de informes anteriores, y en base a los hallazgos y a los riesgos que se hayan encontrado en esos informes previos, nosotros partimos de ahí para terminar la aplicación de control interno. Una pregunta, Héctor. Ustedes en el desarrollo de estas auditorías que tienen un enfoque más orientado hacia desempeño, ustedes como institución generan procesos y documentos que se puedan considerar como control interno al interior del Tribunal de Cuentas de Honduras? ¿Adicionales o...? Sí, no, adelante. Sí, adicionales no recuerdo, pero sí agarramos como las guías que ya existen, dadas por la GPS, y también los lineamientos que ahora da la ISAI. Y otra pregunta, Héctor. ¿Ustedes han hecho evaluaciones respecto a la, digamos, posición de la vulnerabilidad fiscal del gobierno de Honduras? Porque me parecería ser que uno de los temas comunes, que creo que ya lo había comentado en la sesión anterior, uno de los temas comunes que están enfrentando la mayoría de los países, y esto evidentemente incluye a los países de la región de la OCEPS, pues es la exposición fiscal de los gobiernos, dada la adquisición de deuda y la nueva reasignación de gasto público que se ha tenido que hacer para enfrentar el problema de la pandemia. Entonces, no sé si ustedes ya hayan hecho esta evaluación, porque me pareciera ser que es un tema natural como para que la OCEPS pudiera hacer una revisión conjunta, digamos, con algo bien enfocado, no muy complicado,
pero con un buen diseño que permita generar valor en términos de la región, ¿no? Me gustaría ver tus comentarios, Héctor. Sí, el año pasado precisamente dentro del informe de rendición de cuentas que realiza el Tribunal Superior de Cuentas y precisamente en el área de deuda pública, a mí se me asignó, soy economista, y se me asignó realizar un análisis fiscal y de vulnerabilidad sobre la deuda, ¿verdad? Para eso, si mal no recuerdo, fue la 65430 que da unos indicadores sobre vulnerabilidad y cómo medir el impacto fiscal. No sé, yo me esperaba no sé, aquel montón de algoritmos, algo grande de cómo llegar a esos indicadores, pero la ISA ya solo daba indicadores y que era nada más dividir, ¿verdad? Entonces, yo lo realicé, no quedé muy convencido porque me esperaba como algo más desarrollado, pero sí, uno de los indicadores era dividir exportación entre la deuda para ver cuánto de la deuda representan las exportaciones. Igual con las importaciones, igual con las reservas del Banco Central, y ahí se sacaba la vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, lo realicé, fue el primer ejercicio que realizamos como deuda pública y como Tribunal Superior de Cuentas, pero como te digo, aún no quedé muy convencido. Este año igual estamos tratando de hacerlo, revisar esos indicadores y poderlos sacar para la entrega de diciembre y presentarlo al Congreso Nacional en enero. Pero sí se hizo ese primer acercamiento y creo que en la marcha se va aprendiendo y perfeccionando la práctica. Ok, es interesante. ¿Alguien más que tenga algún comentario adicional? Silvia, adelante, por favor. Gracias, Benjamín. Buenos días. Qué gusto verte nuevamente. Gracias, Silvia. Ahora estoy sin mascarilla. Ahora sí me puedes conocer bien. Entonces, bien importante, igualmente, bien importante lo que nos comenta Héctor de Honduras, ¿verdad? Y respecto a estas prácticas, ¿verdad? Comentarte que acá nosotros en Guatemala tenemos como en cierta medida un poquito de estancamiento respecto a ello, ¿verdad? En virtud que nosotros como EFS hace 4 años aproximadamente utilizamos las normas para la práctica de las auditorías y con ello mejorar como la técnica de la evaluación como tal, ¿verdad? Es por ello tenemos como muy rezagado la primera pregunta que tú tienes, ¿verdad? O sea, ¿qué prácticas de control interno utilizamos para el tema de las auditorías de desempeño? Porque conocemos bien, como bien lo decía Héctor, pues toda esta metodología para poder evaluar cuáles son los riesgos que tiene la entidad respecto al control interno, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de una auditoría financiera y en un momento dado de una auditoría de cumplimiento. Sin embargo, punto de vista de autoridad de desempeño, pues no hemos como encontrado como esas, cuáles son las herramientas esenciales, ¿verdad? Para poder verificar este aspecto. Es decir, yo te respondería como EFS Guatemala, no lo tenemos como incluido, e incluso dentro de la misma metodología que utilizamos, ¿verdad? Pues se ve como un aspecto dentro cuando vemos los procesos que estamos evaluando, pero no como una herramienta como tal. Y yo quería adelantarme un poquito con la pregunta número 4, en donde tú dices si es factible establecer una metodología. Sería muy relevante, ¿verdad? De acuerdo al documento que tú decías que, pues dice el documento, ¿verdad? Que únicamente México y Costa Rica han pues visto ese impacto que han provocado las auditorías de desempeño respecto a los informes que las CFS han generado, ¿verdad? Sin embargo, nuevamente comentarte que acá en Guatemala, pues no hemos podido verificar ese impacto
en virtud de que todavía estamos como, voy a decirlo en términos regionalísimos, como en pañales de esta auditoría, ¿verdad? Vemos todavía esta auditoría como un cumplimiento normativo y va más allá como verificar aspectos de cumplimiento y referir como qué situaciones están mal realizadas, pero no unas recomendaciones al desempeño para mejorar la gestión de la entidad, para provocar en el gobierno esos cambios significativos y que podamos tener resultados como tú lo explicabas anteriormente, ¿verdad? Ese impacto que nos pide la norma. Entonces, yo considero de que sí sería muy adecuado determinar esa metodología para, a partir de las recomendaciones de desempeño que nosotros como EFS emitamos, pues cómo las están cumpliendo las entidades de gobierno, ¿verdad? Y allí provocar esa mejora en la gestión del gobierno. Ese sería mi comentario, ¿verdad, Benjamín? Pregunta, Silvia, tú trabajas en público, me imagino. Es correcto, Benjamín. ¿Qué dirección trabajas tú? Fíjate que asignada a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de Auditoría. Sin embargo, temporalmente estoy apoyando directamente a la Subcontraloría, ¿verdad? Ok, en la de aseguramiento de calidad. Perfecto. Muchas gracias. José Antonio sería el último para finalizar esta parte de preguntas y respuestas y ya pasaríamos directamente a nuestra presentación. Adelante, José Antonio, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, José Antonio. Creo que ahorita creo que me miran bien. Creo que Héctor tocó un tema importante y fue la pregunta que te hice la semana pasada. Fue acerca de los indicadores, que creo que es el tema más relevante en lo que respecta a las auditorías de desempeño. Te comento, yo trabajo en la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría y inició a través de una licenciada que era economista. El punto que quiero dar era que era economista. Entonces, la primera instrucción de ella fue que construyéramos indicadores a través de los sectores, seis sectores importantes: salud, educación, infraestructura, economía, ambiente, y el sexto creo que era trabajo, no estoy seguro, se me fue el sexto. Pregunta, José Antonio, una pregunta. ¿Esos indicadores eran por sector, por programa o por dependencia, o cómo los clasificaban? Fíjate que eso los clasificamos por sector. Al principio los clasificamos por sector, en lo que CGPLAN estaba construyendo los indicadores reales. O sea, nosotros lo primero que hicimos fue como un diagnóstico para que nosotros entendiéramos cómo estaba el sector, todos los sectores, los 6 sectores que te mencioné por sector. Luego CGPLAN vino, ya lanzó los indicadores, creo que tengo 199 indicadores, y estos ya también están por sector, que responden no directamente a los ODS, porque nosotros en Guatemala estamos implementando las prioridades nacionales. Entonces, muchas veces se complican mucho para construir los indicadores, y creo que muchas veces, aunque Héctor Luis es economista, ¿no? Y quizás me vaya a contradecir, pero dice más un dato pequeño que una ecuación muy larga. O sea, por ejemplo, si mi objetivo es medir la calidad de educación, ¿qué es lo que tengo que medir? ¿Cuántos profesores hay? Que lleva simplemente un conteo. ¿Cuántos alumnos hay? Otro conteo. ¿Cuántos alumnos han dejado de estudiar? Otro conteo. Entonces, lo que te estoy diciendo es que los indicadores no tienen que ser complejos. Porque si se vuelven tan complejos, se vuelven tan difíciles de medir. Entonces, ese era mi punto que quería tocar.
solo como una anécdota, y para darte a conocer que aquí se manejan más nacionales que ODS. Es la forma que se llama aquí en Guatemala. Sí, eso ya lo sé. En realidad ha habido un esfuerzo de GEPLAN por tratar de como empatar esas prioridades nacionales con los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que hace la mayor parte de los países. Cada país tiene sus prioridades, sus estrategias, sus metas nacionales. El punto es tratar de empatar estas metas existentes con el establecimiento de las ODS y ver cuáles son las más próximas y las más adecuadas para poder decir que estás haciendo un seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo totalmente de acuerdo que los indicadores son clave, pero son parte del proceso. Al final de cuentas, el indicador es la medición de los productos que generan las instituciones. Y muchas veces una auditoría de desempeño puede estar enfocada en los productos, pero también puede estar enfocada en cómo llegaste a ese producto. Entonces, depende mucho de cuál sea el enfoque, cuál sea el objetivo y cuál sea el alcance de tu auditoría. Pero totalmente de acuerdo que los indicadores deberían de ser mediciones que fueran recurrentes, sistemáticas y bien establecidas en la mayoría de las dependencias públicas, porque eso va generando una cultura de medición, de transparencia y de rendición de cuentas al final del día, ¿no? Pero en la mayor parte de los países latinoamericanos, y lo digo específico en el caso de México, hay muchos problemas también con el establecimiento de indicadores adecuados para poder medir, repito, los productos y los efectos y las gestiones que se realizan para implementar políticas y programas públicos, ¿no? Si están de acuerdo, lo dejaría hasta aquí. Muy interesante el intercambio y vamos a iniciar de manera ya directa con la propuesta de metodología de selección de temas de auditoría de desempeño. ¿Cuáles son las ventajas de contar con una metodología de selección de temas? Decidir qué temas se van a auditar en las auditorías de desempeño es clave para lograr el impacto adecuado. Hablábamos del impacto de la auditoría de desempeño en términos de mejora de la gestión del ente, en términos de impacto en el Congreso, en términos de impacto en los medios de comunicación, en la opinión pública, en la academia, en las organizaciones de la sociedad civil. La mejora de la rendición de cuentas del gobierno, la mejora de la gestión del ente público y fortalecer la imagen de la Contraloría. Las auditorías de desempeño ocupan más tiempo y más recursos que las auditorías de cumplimiento y financieras. Por lo tanto, la asignación de recursos de los temas tiene que ser relevante para que la Contraloría asigne de manera más eficiente una cantidad de recursos y de personal que va a ser mayor al de los otros tipos de auditorías. El marco real de la Contraloría le permite seleccionar los temas a auditar. Esto es diferente con otros esquemas en el mundo como la GAO de los Estados Unidos de América, en donde ellos prácticamente el 90% de las auditorías que llevan a cabo son solicitudes que les realiza el Congreso. En el caso de la Contraloría, ustedes tienen la autonomía para seleccionar qué auditar, qué enfoque darle a esa auditoría y qué alcance darle a esa revisión. ¿Cuál es el riesgo que distintos sectores en esta selección de temas? El riesgo es que distintos actores políticos señalen que la Contraloría selecciona los auditorías de manera sesgada y muchas veces nosotros sabemos y ustedes seguramente lo han vivido en la realidad, quienes hemos trabajado en entidades de fiscalización superior, que hay muchísimas solicitudes de trabajo de auditoría que tienen un sesgo político y debe haber un filtro para evitar que la Contraloría, un ente de fiscalización superior, se preste a este vaivén de carácter partidista o político que se da muchas veces en el entorno en el que se desenvuelve la Contraloría, ¿no? El antídoto es contar con una metodología robusta y transparente. Se fortalece la imagen de que la Contraloría es un órgano técnico, independiente, alejado de consideraciones de carácter político. Se genera una prueba de que la autonomía técnica se ejerce con profesionalismo y neutralidad. El modelo puede incorporar prioridades que provengan de grupos externos. Permite, además, que la Contraloría capture prioridades de distintos actores de Guatemala,
puede ser denuncias ciudadanas, temas recurrentes en la opinión pública. El contar con una metodología y cómo medimos los temas recurrentes en la opinión pública. Me detengo aquí. Pues muchas veces con menciones de comunicación debería de haber también una metodología para seleccionar los medios de comunicación que son los más relevantes en términos nacionales o en términos de el vínculo que tiene la Contraloría con la opinión pública. No todos los medios de comunicación pueden ser relevantes, pero habría que seleccionar cuáles son los relevantes para hacer esta medición de menciones. El contar con una metodología ayuda a la Contraloría a generar una imagen de congruencia institucional con una visión estratégica de largo plazo. El mensaje es que todos los temas importantes para Guatemala serán cubiertos por la Contraloría. En este caso, las prioridades nacionales relacionadas con los ODS. Es importante mencionar que debe haber un compromiso de los altos niveles jerárquicos de la Contraloría para desarrollar e implementar esta metodología y que forme parte de la operación cotidiana de la institución. La selección de temas para la revisión de auditoría de desempeño debe ser una prioridad institucional. Se requiere que la metodología sea aprobada por el contralor o el representante, se requiere seguimiento y monitoreo del proceso, es probable que se requiera asignación de recursos humanos o materiales adicionales, se requiere que la metodología sea difundida y sea conocida por los grupos de interés, los stakeholders externos. Debe haber un control de calidad en el proceso de selección de temas de auditoría. La selección de temas de auditoría debe pasar por varios filtros institucionales. Tal vez, esto es una idea que se tenga que plasmar más adelante en el manual de auditorías de desempeño de la Contraloría, y debe haber una clara definición de aprobaciones y de flujo de información. Debe también haber control de calidad respecto a las fuentes de información, los cálculos que se van a llevar a cabo, el análisis cualitativo en las distintas etapas, la comunicación institucional efectiva sobre la existencia de la herramienta. Es decir, que todo el personal técnico tenga conocimiento de la existencia de la herramienta. Por ahí alguien tiene el micrófono prendido. Listo. Prioridades estratégicas. Estas son definiciones que se tienen que dar desde la cabeza de la institución, desde la cabeza de la Contraloría General de Cuentas. Yo pensaría que una prioridad estratégica es la cobertura de las prioridades nacionales que se comentaba hace un momento, es decir, todos los programas que están vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la contribución a la rendición de cuentas o con la atención de asuntos coyunturales. Las prioridades se pueden expresar en sujetos, es decir, ¿qué sujetos son los prioritarios? CGPLAN, por ejemplo, es un actor fundamental dentro de la implementación de programas y políticas con enfoque de desarrollo social y la atención de grupos vulnerables. Objetos, por ejemplo, violencia contra las mujeres puede ser un objeto, asuntos relevantes, cumplimiento de ODS, un problema, desnutrición infantil, oportunidades, fortalecer los sistemas de control interno, actualizar lineamientos, riesgos, vulnerabilidades de fraude o corrupción, afectaciones al ciudadano como usuario, como cliente del gobierno. Estas son prioridades que se pueden definir a nivel institucional. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Los problemas nacionales vinculados con los ODS, por ejemplo, la desnutrición infantil, y a partir de ahí definimos que el esfuerzo de auditoría de desempeño se va a enfocar en esos problemas con ese matiz. Es necesario que haya capacitación sobre la metodología. ¿La metodología será aplicada a otros tipos de auditoría? Sería la pregunta. De manera inicial, considero que debe aplicarse de manera exclusiva a las auditorías de desempeño. El mismo personal llevará a cabo la aplicación de la metodología, las herramientas informáticas necesarias. Puede ser el Excel o puede sofisticarse tanto como la Contraloría lo considere necesario.
La aplicación de la herramienta se puede realizar por área auditora, es decir, la Dirección de Sector Salud y Seguridad Social, la Dirección de Sector Educación, Ciencia y Cultura, la Dirección de Defensa y Seguridad Social, la Dirección de Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección de Sector de Municipalidades, etcétera, podría aplicar cada una de ellas esta metodología enfocándose a los programas, políticas, actividades, componentes de programa que vayan a incluirse en la metodología de selección de temas. ¿Cuáles son las ventajas? Esto lo llegamos a comentar en una pregunta de la sesión anterior. Las ventajas o desventajas de tener un área descentralizada. Un área descentralizada ajena a las áreas auditoras que van a llevar a cabo las revisiones. Las ventajas es la especialización, es decir, va a haber un área obteniendo información y haciendo los cálculos y entendiendo el panorama general del sector público guatemalteco para definir cuáles son los programas y las políticas que son más relevantes para la Contraloría. Hay un flujo de información permanente, es decir, esta área se va a convertir en un depositorio, se convertiría de información relevante que posteriormente podría dar pie a la construcción de una base de datos muy amplia por parte de la Contraloría General de Cuentas. ¿Cuáles son las desventajas? Cuando tienes un área centralizada que realiza la planeación de auditorías o la definición de los temas, se desliga muchas veces con la experiencia de los auditores, muchas veces las propuestas no son factibles, y puede haber un desequilibrio, una pugna entre las áreas. Eso también hay que considerarlo. Es necesario también que si se establece la metodología de selección de temas, pues que se presuma y que se hagan presentaciones ante los entes auditados, el Congreso, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, academia, y que se elaboren materiales de difusión correspondiente. Toda vez considerando que, como lo decíamos anteriormente, aquí se me perdió la... Perdón. Esta parte. Toda vez que uno de los beneficios y directos de la aplicación de una metodología de este tipo es generar una buena imagen en la Contraloría. Es decir, es un blindaje institucional de la auditoría contra los vaivenes de los políticos y los partidos respecto a que quieren auditar cierta cosa, que ven que puede afectar a su rival político, y los contrarios hacen lo mismo y ponen en medio de la Contraloría. Al contar con una metodología clara de selección de temas, se generan todos estos beneficios que ya hemos mencionado. Entonces, habría que presumir y habría que difundir la metodología y la herramienta que se va a implementar. ¿Qué procesos hay que establecer para definir y delimitar una metodología de selección de temas? Debe haber un análisis de capacidad operativa, considerar los recursos disponibles, los tipos de auditoría a realizar, el perfil y la experiencia del personal y demás circunstancias que influyen en la capacidad para realizar auditorías. Fuentes de información son los potenciales elementos de entrada o insumos para la programación. ¿Con qué información cuenta el país? ¿Son confiables los documentos con los que se preparan los presupuestos, por ejemplo, o los documentos programáticos que existen, o los informes que emiten los ministerios respecto a sus actuaciones? ¿Son confiables? ¿Está disponible la fuente de información? Llevaría mucho tiempo tener esta fuente de información, estos datos, estos documentos. Análisis de información. ¿Qué variables habría que definir? Componentes cuantitativos y cualitativos van a permitir desarrollar un diagnóstico sobre los sujetos y objetos de fiscalización y los criterios de selección.
son las reglas de decisión o parámetros a partir de los cuales se identifican a los sujetos y objetos de auditoría de mayor importancia o riesgo. Estaríamos diciendo que la propuesta de la metodología para selección de temas consiste en 5 niveles. El primero es que haya un área o que las áreas, las direcciones que mencioné bajo la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público recaben información para realizar la valoración de los temas, determinar el riesgo. Posteriormente que se determine el riesgo, hacer un análisis cualitativo, es decir, debe haber un filtro adicional a la determinación del riesgo. No nos debemos de quedar solamente con un cálculo cuantitativo, sino adicionalmente hay que generar discusiones al interior de la Contraloría para ver discusiones bien enfocadas y cortas, pues, para ver la factibilidad del tema que se va a auditar y realizar la selección correspondiente. Una vez que se han pasado estos 4 primeros pasos. Hay que seleccionar entre alternativas de una manera racional y objetiva, clasificar de acuerdo a criterios y a méritos, clasificar por riesgos, materialidad del riesgo. Debe ser una referencia para la alta dirección de la Contraloría y puede dar como producto un programa anual de auditorías o un programa semestral de auditoría de desempeño sobre ODS o prioridades nacionales. Habría que considerar la publicación del producto y contar con evidencia del proceso para realizar auditorías. Es decir, este programa anual es una evidencia del proceso que sigue al interior de la Contraloría General de Cuentas de qué auditorías decide realizar y los criterios técnicos que la soportan, nuevamente, para generar una imagen positiva respecto a su independencia y su neutralidad. Y habría que definir de la misma manera si esta herramienta puede ser aplicable para otros tipos de auditorías. Es importante cuando se va a implementar una herramienta de este tipo, tener consideraciones de la temporalidad. Por ejemplo, si pensemos que vamos a realizar auditorías de desempeño sobre el periodo 2020, es decir, la ejecución o implementación de programas que se dio en el 2020. Entonces, tendríamos que considerar el inicio de la programación de auditorías antes de que se cierre el año fiscal. Eso sería el ideal. Salir con un programa de auditoría sobre 2020 o sobre periodos anteriores. Puede ser que un programa lo analicemos varios años, hasta donde tengo entendido por la lectura que he hecho de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, no hay una restricción al respecto. El programa de auditorías podría ser emitido en febrero y a partir de aquí se realizan las auditorías sobre prioridades nacionales o ODS 2020. Entonces, aquí se puede emitir un programa anual de auditorías, en este caso que le estoy dando en esta gráfica. Pero como vemos, habría que considerar el periodo que va a abarcar la revisión, es decir, cuál es el periodo objeto de la auditoría, cuándo vamos a iniciar la programación de auditorías para tener el producto, que es el programa anual de auditorías, y a partir de ahí poder llevar a cabo, realizar las auditorías correspondientes. Hay que definir prioridades institucionales, es decir, las variables que van a jugar en el cálculo, el riesgo, la determinación cuantitativa dentro de la metodología de selección de temas. Por ejemplo, impacto en la vida de los ciudadanos puede ser que en el año 2021, es un ejemplo simplemente, el Contralor General de Guatemala mencione que la prioridad para la institución van a ser todos los programas que tienen un impacto directo en la vida de ciudadanos. Salud, seguridad, alimentación, educación, desigualdad y violencia de género, por ejemplo. Y sobre esa prioridad institucional trabaja las áreas, las direcciones correspondientes para seleccionar los temas de auditoría
y generar el programa anual de auditorías de desempeño de la Contraloría General de Cuentas. Puede ser también que una prioridad institucional sea temas de impacto transversal, cómo está el control interno, la implementación del control interno en el sector público, porque sabemos que si el control interno no está funcionando, va a ser muy difícil que los objetivos y las metas de los programas que implementan estas entidades públicas que están sujetas al control interno puedan alcanzarse. Presupuesto basado en resultados o la manera en cómo se generan estadísticas a nivel nacional. Temas que son tendencia a nivel internacional. Deuda pública contraída con motivo de la crisis del COVID, paquetes de ayuda a sectores. Es decir, ¿cuál es la prioridad institucional? Hay varias opciones y aquí simplemente estoy poniendo algunos ejemplos. Prioridades del Plan Visión Estratégica de la Contraloría. ¿Cuáles pueden ser riesgos relevantes desde la perspectiva de la Contraloría General de Cuentas? Un programa con mayor impacto social y que esté vinculado con las prioridades nacionales y los ODS. Las prioridades ciudadanas también, que estén medidas a través de encuestas nacionales o estudios sobre Guatemala. El monto presupuestal, habría que determinar cuáles son los umbrales, a partir de qué cantidad se considera que un programa es de alto riesgo o es de riesgo medio o de riesgo bajo. La variación presupuestal, es decir, qué tanto varió el presupuesto de un año a otro, y esto en términos monetarios, cómo se puede cuantificar como un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo. Riesgos de corrupción, si hay denuncias, es un tema recurrente en la opinión pública, o si son áreas vulnerables identificadas anteriormente, los antecedentes del ente, las auditorías previas realizadas a los ministerios. Si el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene auditorías de cumplimiento con resultados muy negativos, bueno, habría que generar ciertos umbrales para considerar cuándo un ente se convierte en un ente de alto riesgo, dado ciertos resultados de auditorías en el pasado. Por ejemplo, si hay muchas denuncias penales, si hay más de 10 denuncias penales en los últimos 5 años, podemos considerar que es una auditoría, un ente de alto riesgo. Habría que validar ese tipo de mediciones. Son todas las consideraciones que hay que hacer para medir los riesgos y para medir las prioridades institucionales en términos de la medición del análisis de riesgo que se va a llevar a cabo. Igual sucedería con el antecedente del objeto. El programa, por ejemplo, que yo les ponía, la ventana en los 1000 días, ya se revisó antes, no se ha revisado. ¿Cuál es la experiencia respecto a las auditorías previas? Si no se ha revisado, también puede ser un factor de riesgo. Si no se ha revisado en los últimos 5 años, puede ser considerado como un objeto de riesgo por no haber sido sujeto a alguna revisión externa independiente. ¿Cuál es el interés del Ejecutivo, el Congreso, las organizaciones de la sociedad civil respecto al tema? ¿Cuál es el tema de interés en la opinión pública? Menciones en los medios de comunicación, como lo había comentado. Como ustedes pueden ver, aquí podemos esquematizar un poco este inicio de planteamiento de metodología que les estoy dando. Flujo de información, toma de decisiones, directrices, prioridades internacionales, cuáles son las directrices de la institución, cuáles son las institucionales, fuentes de información, datos, hay que definir los riesgos, con base en esto y con el análisis cualitativo y cuantitativo, se genera un programa de auditorías que implica la ejecución de revisiones y que debe ser divulgado. Las directrices: identificar la capacidad para realizar auditorías de desempeño por año. Es factible realizar 30 auditorías de desempeño por año en la Contraloría General de Cuentas. Eso solamente lo sabe la institución, solamente lo saben los directores de las áreas, del área que depende de la Contraloría de calidad del gasto, lo sabe el Contralor, pero habría que identificar cuál es la capacidad real para generar auditoría de desempeño siguiendo las normas profesionales y siguiendo el manual de auditorías de desempeño que estableció la Contraloría General de Cuentas. Personal especializado en auditoría de desempeño. Las auditorías de desempeño son un producto diferente al resto de auditorías, eso hay que tomarlo en cuenta.
sería digamos, una selección de temas anual, multianual, semestral. ¿Qué tan relevante es la posición y la coyuntura de la Contraloría General de Cuentas para tomar en consideración la implementación de una metodología de selección de temas? Es decir, ¿cuál es su presupuesto? ¿Cómo se prevé que vaya a crecer el presupuesto de la Contraloría el año que entra o se va a reducir? ¿Cuál es el entorno institucional de la Contraloría? Puede ser el seguimiento y el establecimiento de una herramienta para seleccionar temas, un facilitador que le permita tener una mejor posición a la Contraloría General de Cuentas dentro de la estructura institucional de Guatemala. Habría que preguntárselo y forma parte de las consideraciones de las directrices que hay que establecer. Como yo les decía, y lo veíamos en la pirámide, el punto 4 es muy relevante para ya seleccionar los temas que se van a incorporar al programa anual de auditorías. Debe haber un análisis cualitativo una vez que se hace el cálculo del riesgo correspondiente. La herramienta con filtros, controles cualitativos. Mi sugerencia es que se generen fichas, cédulas de programación muy sencillas. Aquí les voy a presentar algunas propuestas respecto a cómo podrían preparar una ficha o cédula de programación. Reuniones entre personales de áreas horizontales, entre las direcciones puede ser, o entre personal de la misma dirección. Reunión entre personal auditor y mandos directivos. Valoraciones con base en el conocimiento institucional y sector público guatemalteco. La ficha o cédula de programación es la justificación de la selección de temas y es un documento que debe formar parte del expediente, debería de formar parte del expediente de la auditoría correspondiente. Se describe el tema, se hace un resumen sobre la metodología de la asignación del riesgo, se incluyen consideraciones de las directrices y prioridades institucionales que estableció la alta dirección de la Contraloría, y hay un resumen de valoraciones cualitativas y debe haber firmas y aprobaciones. ¿Cuáles son las fuentes de información relevantes? El Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto Nacional, la cuenta pública o los documentos contables o financieros y programáticos que existen en Guatemala, los informes anuales de las dependencias públicas y los estudios que pudiera haber de organizaciones internacionales o de academia con reputación. El presupuesto nacional habría que identificar si es que se decide también, porque eso es muy importante definir si los objetos principalmente van a ser programas públicos, pues un insumo relevante dentro de estas fuentes de información va a ser el presupuesto nacional. Y puede analizarse desde diferentes perspectivas, dependencia, desde la perspectiva de los programas, si es gasto público, si es gasto corriente o gasto de capital, a qué región pertenece. Es decir, todo esto hay que definirlo bien para establecer cuáles van a ser las fuentes de información relevantes. El presupuesto, muchas veces el presupuesto, por ejemplo, del año 2020, lo que estableció el Congreso, lo que estableció el Ejecutivo que se debe de gastar en el sector público guatemalteco, pues muchas veces hay que irlo contrastando con los documentos que se van generando contables y financieros para ver si hay sus ejercicios, si el gasto es realmente el que se previó o no, si hay algún problema en cuanto a la ejecución de cierto programa, para descartarlo o incluirlo dentro de la metodología de planeación y programación de auditorías. Los informes de actividades anuales de los entes auditados, en donde se deben de contemplar las metas, objetivos, prioridades, procesos, estadísticas y el impacto de la actuación del ente auditado. Es decir, los informes de actividad se convierten en un insumo relevante para este proceso de selección de temas de auditoría. Estudios externos
Análisis sobre casos particulares en Guatemala, por ejemplo, estamos hablando de desnutrición, ¿qué estudios externos ha habido? Hay análisis sobre o evaluaciones sobre la actuación de las entidades públicas guatemaltecas. Hay análisis sobre diversos países, incluyendo Guatemala, estudios sobre perspectivas y proyecciones, existencia de indicadores y estadísticas. Repito, estos estudios externos deben de provenir de organizaciones e instituciones confiables. Vamos directamente a un ejemplo de análisis de riesgos. La definición de los riesgos relevantes desde la perspectiva de la Contraloría implica la selección de variables, la selección de criterios y la selección de umbrales. Se vinculan y se deben vincular con las directrices, prioridades y estrategias institucionales. Ya los habíamos mencionado, por ejemplo, puede ser su vinculación con las prioridades nacionales o los objetivos de desarrollo sostenible, el impacto social, el monto presupuestal, la variación presupuestal, los subejercicios en años previos puede ser una variable, los antecedentes de fiscalización, la importancia en la opinión pública. La escala de riesgos, hay que identificarla. Lo que generalmente se hace es establecer una escala de riesgos muy sencilla con 3 niveles, medio, alto y muy alto. Se considera que no hay necesidad y sería un error establecer un riesgo cero. Cualquier actividad del sector público implica un riesgo, conlleva un riesgo y por lo tanto la medición inicia del 1, que es riesgo medio, 2, riesgo alto y 3, riesgo muy alto. Esto evidentemente son sugerencias. Se puede sugerir desde esta etapa el principio y el enfoque de la auditoría. Si la selección de temas empieza a ser de manera sistemática con fuentes de información confiable, sí podría iniciarse, el inicio de cómo se vislumbra el objetivo de un tema de auditoría. Y evidentemente se puede detectar y documentar un posible enfoque de auditoría dado los riesgos identificados. El programa denunciado por no atender a la población de los objetivos, por ejemplo, tendría un enfoque, un principio de eficacia y un enfoque de resultados. Estadísticas o indicadores inconsistentes, pues desde que estamos iniciando la selección de temas, podríamos empezar a ver que tal vez el principio más adecuado es eficacia y el enfoque sistemas. Lo que es importante, recordemos la base de la pirámide presentado. Hay que generar una base de datos, hay que encontrar cuál es el universo auditable. Por eso es muy relevante que en la Contraloría se defina cuál es el universo auditable. ¿Van a ser programas exclusivamente? ¿Van a ser componentes de programa? ¿Va a ser una mezcla de componentes de programa o de programas? Y aquí pongo un ejemplo de la base de datos, una conformación de base de datos. Por ejemplo, programa desnutrición infantil o puede ser la ventana de los 1000 días. Un programa vinculado con violencia contra mujeres, programa de vacunación, educación a distancia, sistemas de control interno, estadísticas nacionales, prevención de VIH. Se determinan cuáles son los programas. Repito, esto podría hacerse a nivel de dirección de auditoría, de las direcciones que dependen de la Subcontraloría del Control de Gasto, podría hacerse a nivel institucional. Mi sugerencia es que por el momento se pudiera hacer a nivel de dirección de auditoría. Y aquí vemos entrada en este ejemplo que les estoy poniendo en el supuesto que se determina si está vinculado con los ODS, el presupuesto, la variación presupuestal, el impacto social, midiéndolo tal vez si está vinculado con grupos vulnerables, otros grupos, o no está contemplado. Si estuviera vinculado con grupos vulnerables, el riesgo podría ser 3.
Si está vinculado con otros grupos, puede ser 2, y si no está vinculado con ningún grupo, como el caso de sistemas de control interno, pues el riesgo es 1 en esta columna de impacto social. Antecedentes de fiscalización, subejercicios en años previos, en el ejemplo que yo les había puesto respecto a las variables que podrían ser consideradas en el esquema de selección de temas de auditoría. Es decir, definimos los objetos. Aquí podríamos incluir también qué ministerio es responsable de estos programas o de estas actividades gubernamentales, y incluimos las variables que se van a considerar medir para determinar el riesgo. Siguiente punto, después de que se hace el cálculo de la base de datos y que se cuentan con las prioridades y los criterios establecidos por la Contraloría o la alta dirección de la Contraloría General de Cuentas. ¿Qué peso e importancia le da la institución a los criterios de riesgos? Por ejemplo, el que esté vinculado con ODS o Prioridad Nacional es un programa que debe tener un ponderador de 30. Si el impacto social es evidente, 20, monto presupuestal, 15, variación presupuestal, 10, subejercicio en años previos, 15, antecedentes de fiscalización, 5, y opinión pública, 5. Es decir, se le está dando peso a cada una de estas variables o criterios que se están considerando en el cálculo. Evidentemente, el total de los ponderadores debe sumar 100. Vamos a ver caso práctico. ¿Cómo aplicar el modelo de selección de temas de auditoría para los programas de los ODS con auditoría de desempeño? Supuestos. La Contraloría General de Cuentas decide auditar la gestión del gobierno de Guatemala en materias de ODS o prioridades nacionales, como lo mencionamos. La Contraloría General decide seleccionar los temas mediante un análisis de riesgos. La Contraloría decide que los temas seleccionados serán revisados por medio de la ejecución de auditorías 13 o de desempeño. ¿Cuál puede ser el universo auditable? Programas, componentes de programas, procesos y operaciones. Seleccionar el universo auditable. Se crea una lista con todos los entes que son fiscalizables por parte de la Contraloría General de Cuentas, programas vinculados con ODS identificados por Segeplan, por ejemplo. Añadir a esta lista una columna con los programas que son administrados por dichos entes. La base de datos que se construya debe realizarse con información confiable y oficial. Es decir, hay la construcción de una base de datos con los sujetos y objetos fiscalizables. Hay que definir las variables que deben considerarse. Y repito, esto lo tiene que determinar la alta dirección de la Contraloría General de Cuentas. La significancia financiera, el incremento presupuestal, resultados de fiscalización previos sobre el sujeto, resultados de fiscalización previos sobre el objeto, cobertura de la fiscalización en años previos, impacto en el bienestar social, denuncias sobre fraude y corrupción, relevancia del objeto sujeto en los medios de comunicación, relevancia de temas en las discusiones parlamentarias. Estas variables, repito, deben ser definidas por la alta dirección de la Contraloría con base en su visión estratégica. Los ponderadores que mencionábamos, recordemos, el peso relativo de cada variable o cada criterio respecto al total. Pueden ser definidos, y tienen que ser definidos por la alta dirección, evidentemente, pero pueden ser determinados por el trabajo de fiscalización realizado en años previos, perspectivas de los grupos de interés por medio de encuestas, grupos de enfoque, estudios académicos, análisis de organismos internacionales o la opinión pública guatemalteca, ¿no? Como yo les decía, es recomendable asignar una escala descriptiva como las siguientes, ¿no? Alto, medio y bajo. Ese es el riesgo que se le va a asignar a cada una de estas variables que vamos a seleccionar y que vamos a poner un ejemplo concreto para que quede más claro.
Por ejemplo, en el caso de asignación presupuestal, se deben asignar categorías. Esto es un ejemplo, evidentemente son cifras que no son reales, pero nos sirve de manera directa para poder determinar y que podamos entender esta metodología de selección de temas. Programa con presupuesto mayor a 100,000 quetzales. Va a tener riesgo 3, es un programa de riesgo. Programa con presupuesto mayor a 50,000 quetzales y menor a 99,999, asignación de riesgo 2. Programa con presupuesto menor a 50,000 quetzales va a tener riesgo 1. La escala debe ser consistente para todas las variables, inclusive cuando una de ellas requiera una escala específica. Por ejemplo, en el caso de la variable opinión pública, podría ser binaria. Temas a fiscalizar es relevante para la opinión pública. 3, si hay más de 50 menciones en el año en medios de comunicación seleccionados por la Contraloría General de Cuentas. Temas a fiscalizar no es relevante para la opinión pública. 1, que tiene menos de 50 menciones. Es decir, debe haber consistencia. Puede haber ciertas variables que utilicen solamente 2 de las asignaciones de riesgo, el 1 y el 3, pero debe ser consistente. En nuestro ejemplo, vamos a ver de manera ya directa. La Contraloría General de Cuentas identificó, nuevamente es un supuesto, que su universo auditable son 3 programas que ejecuta un solo ente y se incluyen a base de datos. La Contraloría General de Cuentas determinó 4 variables en la función de riesgo: presupuesto asignado, impacto en el bienestar social, cobertura de la fiscalización en años previos y opinión pública. La Contraloría General de Cuentas determinó que los siguientes ponderadores: presupuesto asignado 20%, impacto en el bienestar social le da mayor importancia 50%, grupos vulnerables 3, prioridades de la población 2 y otros 1. Esa es la definición que da la Contraloría General de Cuentas. Cobertura de la fiscalización en años previos 20%. ¿Fue auditado el ente en los últimos 3 años? Ese sería el umbral, digamos, o la referencia para determinar si hay riesgo alto o riesgo bajo. Opinión pública, 10%. Aquí están los ejemplos. Apoyo a pequeñas empresas, 50,000 quetzales. Grupos vulnerables son otros grupos, no son los grupos más vulnerables. Desnutrición infantil, sí son grupos vulnerables. Reducción de la emisión de CO2, no es un grupo vulnerable. Son ejemplos que estoy poniendo de programas. El día de mañana vamos a ponerlo con, hacer este mismo ejercicio con programas específicos del sector público guatemalteco. Pero de manera inicial yo quería hacerles la introducción con estos programas hipotéticos. Entonces estamos hablando de que el universo auditable son estos 3 programas y está definido cuáles son las variables relevantes para el cálculo: presupuesto asignado, impacto en el bienestar social, cobertura en la fiscalización en años previos y opinión pública. Y aquí tenemos los programas. Cobertura de fiscalización en años previos, 2 veces el último año, los últimos 3 años. El ente. Una vez, es decir, el área dentro del ministerio correspondiente. Desnutrición infantil, una vez en los últimos 3 años, y la reducción de CO2, el área encargada jamás ha sido auditada. Los medios de comunicación, en cuanto al tema de apoyo a pequeñas empresas, hay 15 menciones en el periodo de análisis. Desnutrición infantil, 50 menciones. Reducción de emisión de CO2, 10 menciones. Y aquí ya pasamos directamente al cálculo. Recordemos, mencionamos que la Contraloría determinó los siguientes variables: presupuesto asignado con 20%, impacto en el bienestar con 50%, cobertura de la fiscalización 20% y opinión pública 10%.
presupuesto asignado 20%, impacto 50%, cobertura 20% e impacto en la opinión pública 10%. Pequeñas empresas, en el presupuesto asignado, tiene 250,000 quetzales, de acuerdo a los umbrales que presentamos aquí, tiene riesgo 3, y lo mismo hacemos para cada uno de los programas. Desnutrición infantil tiene riesgo 3, el programa para emisión de CO2 tiene riesgo 1 por el monto presupuestal. El impacto en el bienestar social, recordemos que pequeñas empresas atienden otros grupos, desnutrición infantil atiende grupos vulnerables, le ponemos riesgo 3, CO2 no atiende grupos específicos, tiene 1. Cobertura de la fiscalización, de acuerdo a este cuadro. Pequeñas empresas, ya había sido auditado. Desnutrición infantil había sido una vez auditado en los últimos 3 años. Y CO2, estamos hablando del ente o del departamento dentro del ministerio que lleva a cabo estos programas. Suponiendo que el mismo ministerio lleva estos programas que son de naturaleza totalmente diferente, pero en términos de nuestro ejemplo nos sirve. Y en términos de cobertura de fiscalización de la emisión de CO2, nunca ha sido revisado, nunca ha sido fiscalizado, entonces tiene riesgo 3. Impacto en la opinión pública, dependiendo de las menciones en los medios, vemos que la mayor cantidad de menciones lo tiene el tema de desnutrición infantil. Y hacemos el cálculo correspondiente. La escala de riesgo 3 por punto 20 o 20% nos da 6.6, igual 3 por punto 20 nos da 0.6, 1 por punto 20 nos da 0.2, 2 por punto 5 nos da 1, 3 por punto 5 nos da 1.5, 1 por punto 5 nos da 0.5, 1 por punto 2 nos da 0.2, 2 por punto 2 nos da 0.4, 3 por punto 2 nos da 0.6 y lo mismo con el impacto de la opinión pública. Sumamos los valores, 0.6 más 1 más 0.2 más 1 nos da 1.9, la desnutrición infantil nos da 2.8 y CO2 nos da 1.4. Es decir, de acuerdo a este cálculo, de acuerdo a los criterios establecidos por la Contraloría General de Cuentas, de acuerdo a las ponderaciones establecidas por la alta dirección, de acuerdo a la información del presupuesto, de la atención de los grupos vulnerables, de la cobertura de fiscalización en años previos y de la relevancia del tema en los medios de comunicación, el tema, en este ejemplo, que tiene un mayor riesgo es el tema de desnutrición infantil. 2.8 que se aproxima a la escala de 3 que es riesgo alto. Aquí, inclusive, dentro de la metodología que llegara a establecer la Contraloría General de Cuentas, podría también definir qué es lo que sucede cuando hay decimales, si de 0.5 para abajo se considera 1 o si se consideran los valores absolutos. En fin, eso también habría que definirlo de acuerdo a la visión que considere más adecuada la Contraloría General de Cuentas. Por ejemplo, aquí les presento una estandarización de los resultados. De 0 a 0.1 es bajo, de 1.1 a 2 es medio y de 2.1 a 3 es alto. Entonces, el programa de desnutrición infantil tiene riesgo alto y los otros dos tienen riesgo medio. ¿Cuántos programas se van a auditar? Aquí estamos simplificando la realidad. Estamos hablando de 3 programas. Esto podría ser hecho o podría ser realizado
por cada una de las direcciones, identificar 20 programas o 15 programas que sean los más relevantes de acuerdo a los objetivos y a las responsabilidades de cada dirección y poder realizar este cálculo de acuerdo a las directrices y prioridades que establezca la alta dirección, tanto los contralores como el contralor de la Contraloría General de Cuentas. Se debe realizar una abordación cualitativa de los resultados en función de capacidades operativas de la Contraloría, experiencia institucional, prioridades estratégicas, competencias profesionales, es decir, adicional al cálculo y a que ya ha habido una directriz por parte del Contralor y de las altas direcciones en mi ejemplo, se debe realizar un análisis cualitativo. Y esto lo comentaba yo que la mejor manera de hacerlo es a través del establecimiento de fichas o cédulas de programación de auditoría. Y aquí me gustaría dejarlo hasta aquí para que después entremos de lleno al tema de análisis cualitativo. Como les decía yo, vamos a presentar una cédula, ficha de auditoría, de programación de auditoría, una cédula o ficha de programación de auditoría con como propuesta para que ustedes la vayan analizando y se vaya analizando por parte de la institución. Pero de entrada, esta sería mi propuesta de metodología, un ejemplo hipotético, un ejemplo más concreto y más específico para la Contraloría General de Cuentas. Y me gustaría que tuviéramos muchísima retroalimentación. El día de mañana mi presentación va a ser cuando mucho de 1 hora, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Me gustaría mucho que tuviéramos retroalimentación y me gustaría, si es posible, Leonel, desde este momento, abrir el micrófono para escuchar sus inquietudes y sus preguntas respecto a esta propuesta que empezamos a delinear y a presentarles para su consideración.